Un instrumento es una herramienta de construcción. Hacemos música, pero podemos transformar a las personas realmente y a la sociedad. Y de hecho eso es lo que ha hecho la música, transformarlas, llenarlas de amor, llenarlas de emoción, de heroísmo, de fuerza, etcétera, etcétera. Espera, sentado en la banca. O sea, la música en sí es un mecanismo de evolución, es un mecanismo de búsqueda, de llegar a otro lado. Y nos gusta volver a escuchar una música porque produjo algo. Aprendió el idioma hace años, aún no lo habla bien. Antes fue la cárcel. Pero la unicidad lo da la música. ¿En qué sentido? Que estamos haciendo una sola cosa, un solo ritmo, ¿verdad? Y todo suma a uno. Aunque seamos muchos, si estamos haciendo lo mismo, finalmente solo vemos un ritmo, solo vemos un grupo, solo vemos un concierto, solo vemos una familia, solo vemos una humanidad, ya vemos un planeta. La barca se acerca. ¿A qué jugó? Si no tuvo niñez, ¿cómo escapó? Era el último tren, es que solo corrió y corrió y corrió. Y así tuvo que ser. Yo soy Carlos Vargas Tapado y soy músico. Bueno, vamos por el principio. Bueno, este set que tengo acá, obviamente tiene muchos años de estarse conformando. Y cuando yo llego a Editus, una guitarra y un violín, entonces yo tenía pues un par de congas, tumbadoras, el bongo y algunos efectitos, algunas cosas que llamamos así, a todos esos chunchitos que están aquí. Las congas y el bongo me gustaban lo que estaba pasando, pero resultaba un tanto pesado. Y en eso, estamos hablando hace 20 y pico años, apareció un festival acá, apareció un grupo peruano y traían esto, que para mí fue, por decirlo así, un gran regalo, una revelación de lo que yo que estaba buscando con Editus. Entonces eso se llama cajón peruano. Pues sí, era natural entonces agregar un platillo, montones de cosas se pueden hacer, ¿verdad? Con los efectos que uno... y en eso también el bombo legüero, que es un instrumento suramericano. Tengo la fortuna de... Estábamos en Francia, en el Olympia, el Teatro Olympia de París, y llegó un percusionista al final del concierto y me lo regaló así, ¿sabes? Entre el público dice, todo, me le regaló ese bombo legüero. Me gusta mucho como combina. Y si pensara como baterista, podría pensar como en el doble bombo, ¿verdad? De los tambores, el más reciente, digamos, que incorporé al set es el djembe, que bueno, me fascina ahora, tiene unos graves profundos, ¿verdad? Y unos, pues un agudo con muchísima fuerza. Digamos que el Castella marcó como esa parte, a mí por lo menos, ¿verdad? Como ese acercamiento a la música, si bien con formación clásica, pero también el acercamiento por mis amigos a la inquietud del jazz, del latin jazz, de la salsa. Toqué piano toda la escuela, pero como muchos de los que estuvieron en Castella, lo maravilloso de Castella es la oportunidad de que yo toqué guitarra y contrabajo y clarinete y todo. O sea, uno iba y se metía y duraba 2 clases y se metía a otro instrumento y se metía... Fue
maravillosa. De hecho, yo en tercer grado me metí a percusión, duré 3 meses y me salí, nunca más volví. Fue hasta primer año de colegio que conozco a Carlomagno Araya y me empuja, ¿verdad?, a meterme en nueva percusión. Y bueno, en ese momento lo encontré, entre comillas, relativamente fácil, o sea, me sentía cómodo, ¿verdad?, con los ejercicios y todo. Carlomagno de nuevo me quería que yo me metiera a estudiar ahí la sinfónica. A mí no me hace gracia porque lo que a mí me interesaba era esta parte de la percusión afrolatina, ¿verdad?, o del mundo, y ahí solo era clásico. Yo decía, yo no quiero ser, pero él insistía y tenía razones, muchas razones y mucha razón, en que la técnica y la oportunidad de estudiar esa música me iba a hacer crecer. Bueno, me terminó convenciendo, pero había una resistencia, o sea, tal resistencia que no se podía hablar de esos instrumentos, no se podía mencionar lo que era la clave, así como lo estoy diciendo. Y bueno, debo decir que en aquella época todo el mundo me criticaba muchísimo, ¿verdad?, por tocar en tantas bandas, ¿verdad? Yo simplemente decía que sí, ¿verdad?, porque eran amigos y me gustaba, y ay, sí, yo voy y toco, porque me gustaba tocar, eso es todo, por pura pasión, ¿verdad? Si me llamaban del rock, yo iba, ¿verdad? Si era de merengue, yo iba, toqué con Gaviota, ¿verdad?, toqué con Marfil, toqué con Canto América, con grupos de jazz, tocaba con la Sinfónica Nacional, ¿verdad? Y después con Éditos, que realmente Éditos vino a ser como la olla donde todo lo que yo aprendí de todos esos grupos, ¿verdad?, pude cocinar algo, ¿verdad?, y desarrollé mi propio set y todo finalmente ahí, ¿verdad? En un momento, Ricardo y Edín me plantean, bueno, ahora queremos hacer esto de un proyecto ya en serio, ¿verdad? Yo tenía planeado irme para Chile, tenía la oportunidad de tocar con la Sinfónica de Chile. En ese entonces que me iba a ir, empezó a aparecer, me invitan a un concierto en el Teatro Nacional y Edín venía hablando durante el concierto, no te vayas, podemos hacer algo, lo que vas a ir a buscar allá, podríamos hacerlo aquí, ¿verdad? Y empieza a tratar de convencerme y un alumno llega y me dice, o sea, me conocía muy bien y sabía lo que yo buscaba, me dice, yo me esperaría, ¿verdad? Me dice, yo veo algo importante en ese concierto, dice, yo vi algo hoy importante, hay algo, hay una fuerza. Yo la sentía y la veía también, pero bueno, había tomado una decisión. Y empecé a hablar con la Armada, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué hago? Y pedí una prórroga como de 6 meses, me la dieron, ¿verdad? Y bueno, obviamente nunca me fui, aquí estoy. Y bueno, estos instrumentos aquí a la par, de alguna forma siempre me han acompañado y eso viene inspiración de percusionistas que vi cuando estaba muy joven. Uno, Pepe Chacón, gran percusionista costarricense, y me acuerdo que uno de los que más me gustó era uno de esos, cuando lo vi, tendría yo unos 13, 14 años, una de estas ranitas chinas, ¿verdad?, que me encanta. Después de entender el origen de estos instrumentos es maravilloso. Son semillas, muchos de esos, otras cosas que ya reciclamos, llaves, ¿verdad?, cascabeles, pero estas, por ejemplo, que son semillas de zapote, que me encanta, obviamente, ¿verdad?, que la idea es recrear sonidos de naturaleza o efectos de sonido como lo conocemos. Y claro, se va encontrando unas cosas súper curiosas, como digamos, que me regaló una gran amiga, la Muñe, una amiga muy querida. Me lo trajo de México y me contó dónde era, y cuando pude ir a México también encontré otros. Es curioso porque de los primeros instrumentos metálicos son los platos, ¿verdad?, los címbalos, y da inicio a instrumentos como este, a los gongs.
ejemplo, estos que se llaman tazones, muchos le dicen tazones tibetanos. Hay muchísimos más instrumentos, pero no quisiera pasar por alto esos instrumentos que para mí son muy importantes. Estos instrumentos, las ocarinas, tienen todos los elementos: la tierra, el agua para convertirlo en barro, ¿verdad? El fuego que lo va a cocinar, ¿verdad? Y falta, digamos, el aire, que es el que necesita, que es el que le va a dar uno para sonar. Pero también ese quinto elemento, que es el propio que lo toca, que es el espíritu, finalmente, que es lo que le da la vida. Fundamentalmente ese es el ser que vengo desarrollando hace unos 25 años y en el cual, pues la verdad es que me siento muy cómodo. Me permite, a través de estos años, me ha permitido conocerme y sentirme a gusto finalmente. Puedo decir que Fidel Gamboa es el máximo exponente en Costa Rica de eso que nosotros como Éditos y otros grupos buscaban aquel entonces. Fidel era el líder. Pero Mal País tiene su origen en realidad en un proyecto que hizo Fidel Gamboa que se llama Produce Ensamble. El proyecto no era él, era una música para una danza que fue premiada, el grupo Los del Medio. Él hizo una música que se llamaba Sin Nombre, el espectáculo Sin Nombre, y yo toqué ahí un cuarteto de cuerdas con una cantante lírica y percusión. El trabajo, en mi opinión, más hermoso de Fidel. Y con los años, Jaime, Iván, que ya no estaban en Adrián Bisueta, Iván, juntos ahí, si hagamos algo y saquemos a Fidel del estudio. Empezamos, fue lindísimo, solo era un grupo de ensayo y taller, no había la idea de ser un grupo, tal vez se grababa. Y así, ¿verdad? Nació Mal País. Y yo soy bendecido porque he tenido la oportunidad de estar en dos de las bandas más importantes del país, digamos. Y son muy diferentes, pero sé por dentro que nos conectan un montón de cosas. En un momento la música para mí era todo y en un momento comprendí que eso no podía ser, que mi felicidad o mi infelicidad no podía depender de la música. ¿Verdad? Que era algo mucho más que dependía de conocerme y conectarme con un ser superior, con una fuerza superior, con algo que me tenía aquí, y también conectarme con mi alma interna y superior. Tuve la oportunidad a través de muchos años de conocer a mucha gente que me pudo guiar en eso, a nivel espiritual, físico. Tal vez tuve oportunidad de estudiar otras cosas, pero sí, digamos, finalmente también debo reconocer que la música fue la que me llevó a eso. La música provocó en mí una necesidad de buscar algo más, de dónde vienen los sonidos, por qué es que esto produce esto. Y claro, todo lo que hablaba antes de los planetas y todo eso fue en esa búsqueda de por qué estoy acá, ¿verdad? Hacia dónde vamos como especie, cuál es la razón de estar acá. Fue por la música finalmente. La música ha sido en mí un camino de iniciación para muchos términos. Entonces sí, me gusta la filosofía, me gusta estudiar la parte teológica y los orígenes de las religiones. Pero me gusta la humanidad mucho, me gusta estudiarla, entender que estamos aquí por
por razones superiores y sí, debemos pedir todos los días sabiduría y luz para poder ver claramente. Que esa palabra pido luz no sea simbólica, sino literal. La luz es para poder ver claramente. ¿Qué es lo que quiero ver claramente? Mi camino, qué estoy haciendo aquí, qué es lo que puedo hacer, ¿verdad? Para contribuir al crecimiento de la humanidad.